Somos Ana y Caleb y estamos muy felices de tenerte aquí. Queremos invitarte a que te quedes en esta transmisión con nosotros y que puedas recibir una palabra de Dios para tu vida. Saludos y bendiciones. Poner de pie, estás en toda la libertad de hacerlo. Creo que no. Sí es cierto las palabras que dice nuestro pastor, no hay mejor lugar y yo quiero invitarte en este día a que sea como haya estado tu semana. A lo mejor fue tu mejor semana, qué bueno. A lo mejor fue tu peor semana, pues ya no se puede cambiar eso, ¿no? Y lo importante de Dios, mi papá siempre decía que todos los días estrenamos, ¿verdad? Muchas veces estamos tristes porque tal vez no tenemos algo que queríamos tener para este momento, o a lo mejor no estrenamos algo nuevo el día de hoy, pero todos los días estrenamos misericordia, una nueva oportunidad de hacer las cosas cada vez mejor con la ayuda de Dios. Y este día, como dije la vez pasada, ya estamos aquí, pues vamos a darle con todo y vamos a celebrar que Dios está vivo, ¿verdad? Y si Él vive en nosotros, también nosotros tenemos que estar vivos, ¿verdad? Así que, ¿por qué damos un aplauso a Dios y empezamos a cambiar este ambiente y a darle gracias a Dios porque Él es bueno, Él está vivo y si Él vive en nosotros también tenemos que vivir y caminar en esa libertad, amén. Rozaba mi corazón, pero tu mano me rescató. De polvo yo volví a nacer. Tu amor no puede expresar. Te seguiré por la eternidad y en tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Cantamos en ti. En ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba, oh, 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 tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar, te necesito Dios, eres mi libertad, oh, oh, oh. Al pasar por la oscuridad, tu luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Y este mundo terminará, seguiré hasta el final. Haz en mí Dios su voluntad. Venga tu reino a este lugar. Cantamos, iglesia. En ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. En ti, soy libre, sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. En ti soy libre, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba, oh, 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 tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar, te necesito Dios, eres mi libertad, una vez más, tú vivo estás en mí,
Oh. No prospera la alarma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a
transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Quiero compartir algo súper rápido. No es predicación, pero antes de cantar esta canción me gustaría que pudiéramos entender un poquito más el trabajo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque si estamos en este lugar es porque hemos hallado gracia, hemos alcanzado gracia. Él, aún viendo nuestro corazón, aún viendo lo que somos, Él está ahí con nosotros. Y en las semanas platicando con unos amigos sobre cómo está el mundo y diferentes ideologías, géneros que quieren sacar y todo, caímos en cuenta en que por más que nos alejemos de Dios, en el momento en que volteamos, Él está ahí. Él está ahí y aún así nos ama. Y lo más importante de eso es que no solamente nos ama como somos, sino que nos quiere hacer mejores. Quiere no solamente vernos y decir, mira, te amo y ya, ¿verdad? Como muchas veces nosotros somos, ¿no? Sí, yo amo a los homeless, yo amo a esta persona así. No solamente eso, sino que nos agarran, nos toma de la mano y nos levanta. En este día, medita en eso, en el momento que estamos cantando esta canción, medita en eso, en que Dios nos saca de donde estamos. Rompí cuando pensaba que era fuerte, que le he sido y te he fallado a la misma vez. Intenté tener control, pero no pude. Llegué alto y en un momento volví a caer. He luchado y me he rendido ante la batalla. Me alejé y me atrajiste de nuevo a ti. Malgasté lo que tenía desesperado, pero descubrí tú siempre estuviste ahí. Fuiste tú quien me encontró, tuyo soy. Tu amor me cambió mi error, tu gracia cubrió
no puedo entender, no. Y sé que yo ya no merezco este amor, tu amor que no se puede comprender, hacia que nunca voy a entender nada que yo pueda hacer. Pues Jesús, díselo, tal como soy, me soy yo para que aceptes mi alabanza. Mientras haya aliento en mí, te adoro, Dios. Eres fiel y lleno de gracia y te lo agradezco. Todo lo tienes y aún anhelas mi corazón. Fuiste tú quien me encontró, tú y yo soy, tu amor me cambió, mi error, tu gracia cubrió, no puedo entender. Amor que no se puede comprender, pese a que nunca voy a entender nada que yo pueda hacer. Pues Jesús, tal como soy, me ama, tal como soy, me ama. Tal como soy, me ama. Tal como soy, me amas. Tu amor no va a dejarme así. Tu amor no va a dejarme así. Tu amor no va a dejarme así, oh. Tu amor no va a dejarme así. Mi corazón, ante tu amor yo me rendiré. Aquí estoy, tu amor no va a dejarme así. Díselo a mi corazón, solo tuyo es. Ante tu amor yo me rendiré. Aquí estoy, tu amor. Una vez más mi corazón, solo tuyo es. Ante tu amor yo me rendiré. Aquí estoy, tu amor no va a dejarme. Tu amor no va a dejarme ser. Que no merezco ese amor. Tu amor
se puede comprender. Gracia que nunca voy a entender, nada que yo pueda hacer. Es que Jesús, tal como soy, me ama. Tal como soy, me ama. Tal como soy, me amas. Tal como soy, me amas. Hola a todos, bienvenidos a su casa, a su reunión, a su iglesia, Rivers Edge Church en español. Qué gusto me da verte en este domingo de estar en línea, 22 de agosto. Dios ha sido bueno en esta semana, ¿no es así? Levanta tu mano ahí en tu casa, en la cocina, donde estés, diciendo: Dios ha sido bueno esta semana conmigo, con mi familia. Soy Daniel Grassman, te mando un gran saludo. Mi esposa Mayra, mis hijos Isaías, Ibrahim y Lucas te envían un saludo. Quiero saludar a toda nuestra gente de aquí del área, del condado de Clark, también aquellos que están en Woodland, en Portland. Qué gusto que estén con nosotros en esta mañana, que nos tocó estar en línea, pero aún así la presencia de Dios está aquí. Estamos listos para aprender. Como siempre decimos aquí en la iglesia, que no camines solo, no busques a Dios solo. Estamos para caminar contigo. Queremos caminar juntos en la búsqueda de Dios. Queremos hacer vida juntos, ser familia en Cristo juntos y también ayudarnos mutuamente. Nuestro propósito aquí es conocer a Dios y hacerle conocido. Hacerle conocido en esta ciudad, hacerle conocido en este país, en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Queremos conocer a Dios y hacerle conocido porque Dios nos ha transformado desde el interior hacia el exterior, y eso queremos compartir contigo, ¿verdad? Hay una posibilidad de ser transformados por medio del poder del Espíritu Santo. Por el poder de Dios hemos sido transformados por su perdón, su gracia y su amor que nos ha dado libremente, y queremos decirle a todo el mundo. Así que gracias por estar con nosotros. Recuerda, el siguiente domingo 29 de agosto estaremos aquí juntos a las 10:30, juntos con la reunión de inglés, compartiendo un servicio y también después una comida, hamburguesas, hot dog. No te lo pierdas, trae a tu familia. También habrá clase para los niños. Así que te esperamos aquí el domingo 29 de agosto junto con la reunión de inglés a las 10:30 de la mañana. No te lo pierdas. Y pues continuamos, ¿verdad? Hemos estado viendo el libro de Colosenses. Ha sido muy interesante y cada vez queremos recapitular o recordar algunos puntos importantes. Recuerda, esta parte, esta porción de la Biblia es una carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia que está en Colosas. Colosas, si recordamos, era un centro de transporte, un centro donde pasaban muchas ideas, un centro de comercio. Aunque ya para el tiempo en la cual esta carta fue escrita, la ciudad de Colosas iba en decline, ¿verdad? Porque otra ciudad que se llama Laodicea estaba pues teniendo más tracción en el área de transporte, el área de comercio, pero aún así Colosas era una ciudad donde pasaban muchas ideas filosóficas, creencias. Y eso, en cierta manera, estaba afectando a la iglesia. Era un área donde un amigo del apóstol Pablo, Epafras, había fundado la iglesia. Y Pablo quería escribir esta carta para animar a la iglesia, para decirle que él estaba orando por ellos, quería ver unidad en la iglesia, pero también para protegerlos de creencias y enseñanzas falsas que estaban rodeando esa ciudad en aquel tiempo. Y hemos visto algunas de esas cosas específicamente. Pablo habla de la importancia de la supremacía y la eminencia de Jesucristo. Había gente que no creía que Jesús había sido humano, solo que había sido divino. Y Pablo dedica un tiempo para hablar y decirles: no, mira, Jesús era 100% humano, 100% Dios. También habla de la gracia
de cómo la salvación Jesús nos las da libremente por medio de su sacrificio. Es un regalo de Dios, no es algo que tú puedes alcanzar a merecer por tus actos o por tus buenas obras. Es un regalo de Dios aceptar su perdón. Y eso eran unas cosas que no estaban claras, ¿verdad? Había gente enseñando cosas que no eran el evangelio. Le estaban agregando, quitando el evangelio. Y Pablo escribe para corregir algunas de esas creencias. Así que continuamos ahora, ya estamos en el capítulo 2 de Colosenses y vamos a ir al capítulo 2, versículo 11 en adelante de Colosenses. Y dice, además, en él fueron circuncidados, está hablando de Jesús, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión le efectuó Cristo. Seguimos en el 12. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. Vamos, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esta deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz, desarmó los poderes y las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Versículo 16. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o lo que beben con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Versículo 18. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan, en fingir humildad y adoración a los ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza por la acción de ésta. Todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Versículo 20. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué? Como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Wow, yo sé que es un pasaje largo, es bastante, ¿verdad? Y hay muchas cosas ahí, así que tengan un poco de paciencia. Vamos a ver algunas cosas. Y sí, es un pasaje largo, pero te invito a que lo leas otra vez o lo leas después de la reunión ahí en tu casa, Colosenses 2 del 11 al 23. Y para poder leerlo un poco más detenidamente, recuerda, tenemos Biblias aquí en la iglesia si ocupan una. Y bueno, al principio de este pasaje, Pablo habla de algo incómodo, ¿sí? Y a veces tenemos que hablar de cosas incómodas en la iglesia, pero esta cosa incómoda de la que está hablando era una práctica del judaísmo que pues lo practican hasta el día de hoy. Otras religiones como los musulmanes, el islam también lo practican. Y esto es la circuncisión, ¿verdad?, de los varones. Y en aquel tiempo había ciertas personas que estaban diciendo a la gente de la iglesia que además de creer en Jesús, tenían que agregar ciertas prácticas para ser verdaderos seguidores de Jesús. Y una de esas cosas era la circuncisión. Y dentro de la ley judía, ¿verdad?, los hombres se circuncidaban, lo hacían cuando eran bebés, a los 8 días. Y era un mandato que ellos hacían. Entonces, algunos de la gente dentro de los judíos que habían conocido a Jesús estaban diciéndole a otros que no necesariamente eran judíos que tenían que circuncidarse. Y estamos hablando de gente como griegos que no era su costumbre hacerlo, pero estaban diciendo, si quieres realmente ser un seguidor de Jesús, tienes que circuncidarte. Y Pablo dice aquí, no, ¿verdad? Eso no es cierto, sino dice, hay algo
compara la circuncisión con algo espiritual. Y dice, la verdadera circuncisión es la circuncisión espiritual. ¿Y qué quiere decir con eso? Quiere decir que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso, ¿verdad? La circuncisión humana es cortar algo, pero en el sentido espiritual es cortar con el pecado. Eso es lo que verdaderamente importa. No las cosas externas o físicas, sino lo espiritual. Pablo está diciendo, de nada te sirve circuncidarte en lo físico si no has aceptado y no has recibido a Jesús. Lo exterior no te salva. Lo que te salva es lo que está en el interior. Despojarse del cuerpo pecaminoso con la ayuda de Jesús. Por medio de su sacrificio tenemos perdón de todos nuestros pecados. Ese es el cambio verdadero que estamos buscando, no lo exterior. Pablo decía, no se enfoquen en las cosas exteriores, las muestras exteriores, las cosas que se tocan o que son físicas, sino en lo espiritual. Porque dice, si leímos ahí en el versículo 13, que antes de recibir la circuncisión espiritual, ¿verdad? El despojarse de su cuerpo pecaminoso, ustedes estaban muertos en sus pecados, pero Dios nos dio vida en unidad con Cristo al perdonar nuestros pecados. De modo que eso es lo que verdaderamente importa. No es necesario la circuncisión física, sino es necesario arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar el perdón de Dios. Eso es lo que verdaderamente importa. Y una de las cosas que vamos a ver 3 cosas que vamos a aprender aquí. Y la primera de ellos es que la obra de Jesús es espiritual. Muchas veces confundimos lo físico, lo externo, el comportamiento externo o ritos y tradiciones externas con cosas espirituales. Tratamos de cambiar nuestro comportamiento externo sin ser transformados en el interior, y te aseguro que eso no va a funcionar, porque como leímos, antes de tener un cambio en el interior, de aceptar a Jesús y su sacrificio, estamos muertos por nuestros pecados. Estamos muertos espiritualmente, no físicamente, pero espiritualmente. Dice ahí, leímos en el versículo 13, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonar nuestros pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló la deuda que nos era adversa y la clavó en la cruz. ¿Sí? Antes de conocer a Jesús, estamos muertos por nuestros pecados espiritualmente con una deuda, ¿verdad? La deuda, la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y nosotros, por no poder llegar a un comportamiento que llega a los niveles que Dios pide, pues estamos muertos en nuestros pecados hasta que conocemos a Jesús y Él nos da vida y nos transforma en el interior. De ahí salen las buenas obras, no al revés. Y aquí muchas veces como seres humanos nos enfocamos mucho en lo que podemos ver, en las expresiones externas de buen comportamiento o de piedad o lo que fuera. Por eso hay tantas tradiciones religiosas en diferentes iglesias o en diferentes religiones, cosas que se ven. Pero lo que a Dios le importa es lo que está en el interior, en el corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Reconocemos a Jesús como Señor? ¿O simplemente, como dicen allá, es de dientes para afuera? Simplemente a veces nuestro comportamiento es más o menos bueno, pero en el interior no estamos siguiendo a Jesús, sino siguiendo nuestros propios intereses. El verdadero comportamiento externo va a ser transformado cuando el interior es transformado. Cuando el interior es transformado por el perdón de pecados, por acercarnos a Jesús, entonces el exterior, nuestro semblante, nuestra sonrisa, nuestro comportamiento, la forma que tratamos a nuestra familia va a cambiar. Pero si solo tratamos de cambiar el exterior sin cambiar el interior, no va a durar. Nos vamos a quedar igual o peor. Si alguien que no conoce a Jesús está muerto espiritualmente, trata de cambiar su comportamiento externo,
pues sigue estando muerto espiritualmente. Necesitamos cortar con nuestro pecado, creer en Jesús, arrepentirnos y recibir esa vida que nos da cuando le conocemos. Muchas veces estamos tan enfocados en el exterior, tan enfocados en lo que está afuera. Y es el clásico ejemplo, y sin duda algunos lo han dicho por ahí, que una persona es candela en el mundo cuando está afuera, pero oscuridad en su casa. Aquellas personas que se portan muy bien con la gente externa en el trabajo, todo muy bien, pero cuando llega a la casa es otra persona. No trata bien a sus hijos, a su esposa, y tarde que temprano su verdadero carácter sale a relucir, y sale a relucir en la casa. Por eso es tan importante cambiar desde el interior. Y solo Jesús puede hacer eso en nosotros. Fíjense, hace algunos años conocí de una persona allá en nuestra tierra que tenía una forma avanzada de cáncer, ¿verdad? En el cuerpo, y pues le quedaba poco tiempo para vivir. Y un día se acercó a una reunión de iglesia y Dios lo sanó. Dios es poderoso. Dios lo sanó. Y pues era algo que se notaba en lo físico, ¿verdad? Como él ya empezó a ser fuerte otra vez porque se había quedado muy débil. Y tú veías que era obvio que estaba enfermo. Pero cuando fue sanado, su exterior cambió, ya empezó a comer mejor, se empezó a ver fuerte y a hacer las actividades que antes hacía. Pero algo pasó. Realmente nunca entregó su vida a Jesús. El interior no fue transformado, aunque el exterior sí. Y con el tiempo volvió a las mismas cosas de antes, de abusar del alcohol, de ser oscuridad en su casa. Y realmente nada cambió en el área espiritual. Y yo te digo a ti, ¿qué es más importante? ¿Lo físico o lo espiritual? Podemos estar muy bien, muy sanos, muy fuertes, pero en el interior, oscuros, sin conocer a Jesús, llenos de pecado, muertos en nuestros pecados, como dice aquí en la palabra. Por eso, el verdadero milagro es el que sucede en el interior, que Jesús murió por mis pecados, que yo puedo ser libre por medio del sacrificio de Jesús. Eso es lo que verdaderamente importa. Por eso es tan importante entender otro pasaje que vamos a leer aquí en Efesios capítulo 2, del 8 al 10. Dice, porque por gracia han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, o sea, esto no es obra de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se jacte, para que nadie se enaltezca. Todo ha sido obra de Dios. Y muchas veces vemos que si fuera por obras, si pudiéramos ganar el favor de Dios por lo que hacemos, habría mucha gente, ¿verdad?, que se echara el paquete o se jactara por lo que han hecho. Pero no importa qué tan buenos seamos, qué tantas buenas obras hagamos, no llegamos al estándar de Dios. Necesitamos a Jesús. Necesitamos aceptar el regalo de gracia que Él nos ha dado. Y es gratis. Y hay mucha gente, nos quebramos la cabeza tratando de ser buenos, tratando de cambiar, simplemente cambiando nuestro comportamiento del exterior. La verdad es que eso no funciona. Necesitamos ser transformados en el interior por el poder de Dios, aceptar el regalo de Dios de salvación por medio de su Hijo Jesús. Número 2, si lees el versículo 16 otra vez, capítulos de Colosenses, dice, el versículo 17, bueno, del 16 al 17 vamos a leer otra vez. Dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben respecto a los días de fiesta religiosa o de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad, dígalo conmigo, la realidad se halla en Cristo. Qué poderosas palabras. La realidad se halla en Cristo. Y vemos aquí el apóstol Pablo otra vez enseñando en contra de las corrientes filosóficas y enseñanzas que estaban rodeando y propagándose en Colosas.
como hemos dicho, la filosofía griega y aquellos que venían de la tradición judía que decían, no, tú tienes que seguir ciertas reglas, puedes comer esto y esto no, tienes que circuncidarte o tienes que guardar el sábado, no trabajar, no hacer nada en sábado para poder ser un verdadero seguidor de Jesús o verdaderamente obtener el perdón de Dios. Y Pablo está diciendo, no. Dice que nadie los juzgue por lo que comen o lo que beben o lo que hacen en los días religiosos o no. Dice, de eso no se trata. La realidad se halla en Cristo. El verdadero perdón está en Jesús. Nada más, nada menos. Y una de estas filosofías huecas, engañosas, que estaban amenazando cautivar la gente de Colosas, tenía que ver con todas estas tradiciones de los judíos. Estaban tratando de convencer a estos nuevos creyentes en Jesús, muchos de ellos griegos que no tenían nada que ver con el judaísmo, que tenían que seguir todas esas reglas estrictas de la dieta, ¿verdad? No podían comer puerco, no podían comer animales rastreros, tenían que guardar el sábado, o no, el sábado era sagrado, no se trabajaba, no podías hacer ningún tipo de trabajo ni salir de la casa y cosas así. Y estaban diciendo, tienes que seguir eso para ser un verdadero seguidor de Jesús. Alguien que realmente ha sido perdonado por Dios. Y Pablo dice, no, que nadie los juzgue por lo que beben o lo que comen o si observan los días de luna nueva o días religiosos o lo que sea. Dice, la realidad se halla en Cristo. Anótalo ahí, ¿verdad? Tuitéalo. La realidad se halla en Cristo, ¿verdad? Una de esas cosas que observaban los judíos, no comer puerco, por ejemplo, a lo mejor es bueno, ¿verdad? No comer tanta grasa, pero eso no te salva. Si comes o no puerco, eso no perdona tu pecado. Si observas el sábado o no, eso no perdona tu pecado. A lo mejor es bueno descansar, claro que sí. Y muchas de las reglas que tenían eran buenas. No digo que son malas, pero eso no es lo que transforma el corazón. Solo Cristo, solo Jesús. La realidad se halla en Cristo. La verdad es que las reglas son necesarias, son buenas, pero no cambian tu corazón. Ponte a pensar, en este país hay muchas reglas de lo que puedes o no puedes hacer manejando, por ejemplo, y qué bueno que están ahí, ¿verdad? Qué bueno que hay reglas de tránsito, todo eso es bueno, es necesario, pero eso no cambia el comportamiento al 100%. Si fuera así, nadie violaría las leyes de tránsito y la gente sí lo hace. Muchas veces no lo hacemos porque no queremos pagar las consecuencias, ¿verdad? Pero mucha gente no lo hace del corazón. Es igual con este tipo de reglas religiosas. Eran buenas, era algo necesario, pero no cambian el corazón del ser humano. Solo Cristo cambia el corazón del ser humano. Reconocer nuestro pecado, arrepentirnos, recibir el perdón, la salvación que Él ofrece libremente, eso es lo que trae transformación. La transformación de nuestro comportamiento inicia en el interior, no en el exterior. Pablo también estaba hablando en este caso acerca de aquellas personas que estaban involucradas adorando ángeles, ¿no? Y diciendo que esto era producto del razonamiento humano. Si lo leemos, lo dice en el versículo 18, dice, no deje que les prive de esta realidad, o sea, no dejen que les quiten a Cristo y les prive de la realidad que hay en Jesús, aquellos que fingen humildad y adoran a ángeles. Los tales hacen alarde de las cosas que no han visto y se han envanecido en su razonamiento humanos, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza, o sea, a Cristo. Había una corriente de personas que estaban adorando ángeles. Y Pablo le dice, no sigan a esas personas que se han envanecido por su razonamiento humano y ni siquiera han visto ángeles y no son humildes. Son personas que están fingiendo. Y son personas que se han divagado, que se han separado de la cabeza que es Cristo. No están siguiendo a Jesús, están siguiendo su razonamiento humano. Y
En otro libro, en Gálatas 1:8, también una carta escrita por el apóstol Pablo, dice: pero si alguno de nosotros, un ángel del cielo, les predicara el evangelio distinto al que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien anda predicando un evangelio distinto al que recibieron, no les hagan caso, que caigan bajo maldición. Eso no es, ¿verdad?, Jesús. Aunque bajara un ángel y predicara otra cosa distinta a Jesús, no les crean. Es Jesús, nada más, nada menos. La realidad se halla en Jesús. La transformación se encuentra en Jesús. Si quieres cambiar tu comportamiento, eso no va a cambiar tu corazón. Eso no te va a quitar el pecado. Solo Jesucristo puede hacer eso. Y esa transformación sucede desde el interior hacia el exterior. Y por último, con esto vamos a terminar. Es que, número 3, es una pregunta. ¿Dónde estás en tu caminar con Dios? ¿Dónde estás en la búsqueda de Dios? A lo mejor te sientes lejos de Dios. A lo mejor has pensado que para acercarte a Dios necesitas cumplir con una serie de reglas y de requisitos, una serie de tradiciones, una serie de cosas que se ven en el exterior, y te digo, no, lo que necesitas para acercarte a Jesús es un corazón humilde, un corazón arrepentido, un corazón contrito. No hay ningún requisito o regla o norma que va a cambiar tu corazón. Solo Jesús cambia el corazón y el arrepentimiento que viene por medio de él. Y me gusta como dice aquí al final del capítulo 2. Dice en el versículo 21, en el versículo 20, vamos a leer: si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía fueran del mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirve frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Pensamos que tenemos que ayunar o llenar ciertos requisitos, reglas para conocer a Dios, para poder tener el favor de Dios. Y te digo, eso no es cierto. Estas son cosas humanas que van a desaparecer con el tiempo. Esas cosas no salvan. El que salva es Jesús. El arrepentimiento de pecados por medio de Jesús. Él pagó la deuda, la clavó en la cruz, la deuda de nuestro pecado. Él ya lo tomó sobre sus hombros. Su sangre cubre todo pecado. Ninguna cosa, ningún requisito, ninguna regla, ninguna práctica va a quitar mi pecado. Solo creer en Jesús lo va a hacer. Las cosas externas, las reglas son buenas, las normas son buenas, sí es cierto, son necesarias, pero no cambian el corazón. Solo Jesús cambia el corazón. Ni las tradiciones humanas, ni el ayuno, ni el cumplir con ciertos requisitos, reglas, nada de eso nos salva. El que salva es Jesús. El que quita el pecado es Jesús. Nadie más, nadie menos. Solo Jesús. Y esto estaba explicando el apóstol Pablo a aquellos que querían agregarle a Jesús, agregarle al evangelio. Y dice, no. Solo en Jesús se encuentra la realidad. No en las cosas, no en las tradiciones, no en las prácticas humanas, no en golpearse, ¿verdad? Y hacer sacrificios de esa manera. Solo en Jesús hay salvación. Solo en Jesús hay arrepentimiento y transformación. ¿Por qué no oramos en esta mañana? Señor Jesús, te doy gracias por lo que has hecho en la cruz. Te doy gracias por tu sacrificio y por tu sangre que nos cubre todo nuestro pecado. Señor, yo sé, si hay alguien que no te ha conocido, este es el día de salvación. Te pido, Señor, que toques nuestro corazón, porque tú estás tocando a la puerta de nuestro corazón, queriendo que tengamos comunión contigo. Señor, entregamos nuestro corazón a ti en esta mañana. Señor, límpianos de nuestro pecado. Queremos caminar contigo toda nuestra vida y ser limpios y libres de nuestro pecado. Te damos gracias que tú eres suficiente, que ninguna regla o cosa que yo pueda hacer puede borrar mi pecado. Solo tú lo puedes hacer, Jesús.
Gracias, Señor, te damos por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Siempre es un gusto compartir contigo en línea y en persona. Nos vemos el próximo domingo 29 de agosto a las 10:30 aquí junto con la reunión de inglés. Vamos a tener comida al final, clases para los niños. No te lo puedes perder. Y recuerda, si necesitas oración, si necesitas ayuda, aquí estamos para servir. Mándanos mensaje en Facebook o en YouTube. Estamos para servirte. Muchas gracias. Que tengan todos una excelente semana.